Bienvenidos a este pequeño video tutorial acerca de la validación de instrumentos de recogida de datos. Mi nombre es Juan Manuel Muñoz, soy profesor en la Universidad de Córdoba en el Departamento de Educación y a continuación vamos a aprovechar este pequeño video tutorial para aprender cómo se valida un instrumento de recogida de datos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un instrumento de recogida de datos son los siguientes parámetros. Primero, respetar la proporción, un ítem por cada 10 sujetos. Esto es muy importante, sobre todo para evitar lo que se denomina el efecto del tamaño de la muestra, que no es otra cosa que, en el caso de que tengamos muestras pequeñas y una gran cantidad de ítems, las respuestas que nos proporcionan los sujetos pueden aportarnos resultados que no son exactamente lo que nosotros estamos midiendo. De tal manera que siempre vamos a intentar respetar la proporción de un ítem por cada 10 sujetos. Que tengo 100 sujetos, pues ya sé que mi cuestionario no puede tener más de 10 ítems. Que tengo 200 sujetos, pues ya sé que mi cuestionario no puede tener más de 20 ítems. Segundo, redactar las preguntas siempre en afirmativo. ¿Esto por qué se hace? Principalmente para evitar interpretaciones diferentes en cuanto a la respuesta de los sujetos. Ya que si, por ejemplo, redactamos una pregunta en negativo, es posible que el sujeto interprete o realice su respuesta de manera inversa a lo que nosotros estamos preguntando. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, siempre vamos a intentar que nuestras preguntas queden redactadas, nuestro ítem quede redactado en afirmativo. Tercer lugar, realizar la recogida a través de una herramienta informática. Bien, ¿por qué es importante esto? Obviamente esto va a depender mucho del tipo de estudio que estemos llevando a cabo. Habrá estudios en los que sea imposible realizar esa recogida de datos de manera informática y otros en los que sí podamos. ¿Para qué se hace? Sobre todo para evitar lo que denominamos los valores perdidos, es decir, aquellos errores o aquellos saltos que los sujetos, realizan cuando están respondiendo nuestro instrumento de recogida de datos. Cuando nosotros lo hacemos de manera informática, podemos tener siempre la opción de obligar a dar una respuesta a cada uno de los ítems, con lo cual evitamos lo que son los valores perdidos. A continuación y por último, en cuarto lugar, tenemos realizar dos momentos en la recogida de datos, es decir, no solo realizar un primer momento de recogida de datos con aproximadamente el 50% de la muestra, que emplearemos para realizar el análisis factorial exploratorio. Este análisis factorial exploratorio nos dará ya una estructura preliminar en la que si hay alguna pregunta o algún ítem que no esté bien formulado, directamente se suprima y dé lugar a una segunda recogida con ya un instrumento depurado. Cosa que si no lo hacemos de esa manera no podemos evitar. En algunas ocasiones, por la misma casuística de nuestro estudio, estos dos momentos no se pueden aplicar. Con lo cual, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es recoger todos los datos en una sola vez y lo que hacemos es dividir esa muestra o esa recogida de datos en dos partes con un 50% aproximadamente. El primer 50% lo utilizaremos para lo que es el análisis factorial exploratorio y el otro 50% lo utilizaremos para el análisis factorial confirmatorio. Bien, una vez que ya tenemos esos parámetros, considerados a la hora de diseñar nuestro instrumento, tenemos que preparar nuestra sábana de datos. Esto normalmente lo vamos a hacer en nuestro software SPSS. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que configurar? Pues lo que tenemos que configurar es, dentro de lo que es la pestaña datos, sustituir los valores perdidos, los que hemos hecho referencia anteriormente, por un valor que suele estar normalmente entre el 99 y el 9999. ¿Por qué se utilizan estos valores? Porque son valores alejados de los que se utilizan normalmente para distintos tipos de respuestas, tanto lo que sean para variables independientes o para variables dependientes, como puede ser una escala tipo Likert de 1 a 5, etc. Después, en la pestaña variables, tendremos que configurar cada uno de los apartados de las variables que tenemos. Normalmente los que se configuran son las etiquetas, los valores que tiene cada uno de nuestros ítems,
los valores perdidos que ya hemos hecho referencia, así como el tipo de medida. En tercer lugar, en el caso de tener toda la muestra en un único archivo, como ya hemos mencionado anteriormente, tendremos que dividirla en dos archivos diferentes con un 50% aproximado de sujetos en cada uno. Todo eso lo vamos a ver a continuación. En cuarto lugar, exportaremos las variables dependientes, es decir, solamente las variables dependientes, a un archivo en formato .dat por tabulaciones. Esto lo haremos para el análisis factorial exploratorio. ¿Por qué? Porque para el análisis factorial exploratorio utilizamos un software que se llama Factor Analysis. ¿Por qué utilizamos este software? Principalmente porque tiene una mayor oferta para configurar lo que son los distintos tipos de análisis que nosotros podemos llevar a cabo en nuestro análisis factorial exploratorio. Y en función de nuestras muestras, pues, tenemos más posibilidad de jugar con uno u otros parámetros de tal manera que nos permite garantizar en cierta medida esa estructura exploratoria. Por último lugar, prepararemos el archivo del análisis factorial confirmatorio con el otro 50% de la muestra restante para trabajar en el software IBM ABOS. Bien, una vez que ya hemos explicado esto, vamos a irnos a nuestra sábana de datos. Bien, aquí vamos a depurarla, vamos a dejarla toda como si fuera, vamos a renombrar 1, 2, 3, 4, vamos a poner 5, 6, estos son lo que hemos hecho mención antes a el tema de modificar los distintos parámetros de las variables. En este caso estaríamos modificando lo que son las etiquetas. Bien, como podemos ver, esta es una recogida de datos, se ha hecho una recogida de datos a través de un software informático, con lo cual no tenemos ningún valor perdido, como podemos observar aquí. Vemos que todas las respuestas tienen valores, ¿vemos? Tenemos un total, en esta se ha hecho un solo momento en la recogida de datos, con un total de 409 sujetos, ¿de acuerdo? Con lo cual, como hemos mencionado anteriormente, tendremos que hacer una división de un 50% aproximadamente para el análisis factorial exploratorio y con el 50% restante para el análisis factorial confirmatorio. Si nosotros tuviéramos algún tipo de valor perdido o queremos chequear los posibles valores perdidos en las respuestas, simplemente tendremos que organizarlas, por ejemplo, en forma ascendente. Botón derecho de ratón, forma ascendente, de tal manera que vemos cómo se organizan la respuesta, y aquí en primer lugar nos aparecerían las casillas que se han quedado sin valor, de tal manera que tendríamos que sustituir ese guioncito que nos va a aparecer por el valor 99, 999 o 9999. Todo esto lo podemos configurar después aquí, donde pone perdido. En el caso de que tuviéramos valores perdidos, podemos configurarlo en valores discretos poniendo los valores correspondientes, ¿de acuerdo? En mi caso, como no tengo valores perdidos, no lo voy a configurar y lo voy a dejar así. Vemos como ya tengo todas las etiquetas, tengo todos los valores, tengo los valores perdidos, en mi caso no lo he configurado porque no tengo ninguno, y tengo lo que son el tipo de medida, que fundamentalmente se centra en 3 variables independientes, que son nominales, y 15 variables dependientes, que son escalares. Bien, aquí en este momento me gustaría hacer referencia al tipo de escala. En función del estudio podemos utilizar distintos tipos de escalas. Yo siempre recomiendo la escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta. Pese a que en este estudio de ejemplo hemos considerado 6, yo siempre utilizaría 5 opciones de respuesta porque son las que menos problemas nos van a dar a la hora de validar un instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación siempre, tanto si es una escala de totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, como si es una escala de nada a demasiado. Hay muchísimas escalas tipo Likert, pero yo siempre recomiendo las 5 opciones de respuesta. Bien, pues como hemos dicho, tenemos
solamente 409 sujetos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esta proporción, en la proporción que hemos dicho de 1 a 10, estaríamos hablando de un cuestionario de aproximadamente entre 40 y 41 ítems. Como ya vemos, es un cuestionario de 15 ítems, con lo cual respeto a la perfección la proporción 1-10. Y ahora lo que voy a hacer es dividir mi instrumento en dos partes. ¿De acuerdo? Para eso nos vamos a ir a la pestaña Datos, vamos a usar la opción Seleccionar casos y vamos a ponerle que nos genere una muestra aleatoria de casos con un 50% aproximado de todos los casos. Le damos a continuar y le damos a aceptar. Fijaros que me crea una variable que se llama filter. Filter no es otra cosa que el filtro que yo acabo de aplicar con aproximadamente el 50% de los casos. Si yo me voy aquí a la variable de datos, vemos como tengo una cantidad de sujetos, algunos no están tachados y otros sí. Si yo me vengo aquí a lo que es la variable filtro, vemos que los sujetos que están tachados se ha asignado un valor de 0, mientras que los que no están tachados tienen un valor de 1. Entonces, yo aquí, ¿cómo puedo organizar esta sábana de datos? Lo primero que tengo que hacer es guardarlo, ¿vale? Y a continuación voy a ordenar de manera ascendente los casos, de tal manera que en primer lugar voy a tener los que se ha asignado 0, o lo que es lo mismo, los que están tachados, y en segundo lugar voy a tener los que no están tachados o los que se ha asignado un 1. De tal manera que en mi primera selección, es decir, en la muestra que voy a seleccionar para el análisis factorial exploratorio, me voy a quedar con los que tienen un 0 y voy a eliminar todos los que tienen un 1. Aquí, 409. Esto lo voy a suprimir. No voy a guardar, repito, no voy a guardar, porque ahora lo que voy a hacer es guardarlo como un archivo diferente. Si yo lo guardara ahora mismo directamente pulsando sobre ese botón, se me sobreescribiría y perdería la mitad de los sujetos de mi muestra, de mi recogida de datos. Con lo cual, yo ahora no lo voy a guardar, sino que me voy a Archivo, Guardar como, y ahora voy a ponerle, por ejemplo, lo tengo aquí generada, sábana de datos AFE. ¿De acuerdo? De esta manera, ahora sí, tengo este archivo que es el que yo voy a utilizar para el análisis factorial exploratorio. Voy a cerrarlo, voy a abrir de nuevo la sábana de datos total, donde tengo todos mis sujetos, incluido el filtro que tengo de selección del 50%, para guardar ahora la sábana de datos del análisis factorial confirmatorio. Como vemos, aquí tengo el filtro, lo voy a volver a organizar. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar los sujetos que tienen un 0. Hasta el 196. ¿Vale? Entonces le damos a eliminar y voy a proceder a realizar la misma acción que antes. Guardar como, análisis sábana de datos del análisis factorial confirmatorio, le doy a guardar y ya tengo mis dos sábanas preparadas para trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a lo que es la sábana de datos del análisis factorial exploratorio. ¿De acuerdo? En esta sábana de datos que hemos jugado con aproximadamente el 50% de la muestra, vemos que tenemos 195 sujetos de 409 que teníamos. ¿Veis? Aquí tenemos el filtro que son los ceros. Este filtro ya lo podemos eliminar porque ya no nos sirve absolutamente para nada. Tenemos nuestras preguntas, nuestras variables independientes. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es exportar las variables dependientes, es decir, las variables escalares, a un archivo
con extensión .dat por tabulaciones, que ese es el archivo que va a leer nuestro programa Factor Analysis. El programa Factor Analysis lo podemos encontrar en, si ponemos Factor Analysis, en la página web de la Universidad de Rovira y Virgili, le damos aquí, y es un programa totalmente gratuito. Tenemos tanto la versión de 64 bits como la de 32 bits. ¿De acuerdo? También tenemos todo lo que son las distintas versiones y el manual si lo necesitáramos. A priori, solamente con descargar la aplicación tenemos suficiente. Como iba diciendo, ahora tenemos que exportar los datos en formato .dat por tabulación. Es decir, nosotros cogemos solamente las variables dependientes, con lo cual estas las vamos a borrar con mucho cuidado. ¿Por qué digo con mucho cuidado? Porque yo esta sábana no quiero perder mi variable independiente, entonces voy a borrarla de manera temporal. Y ahora fijaros lo que voy a hacer. La voy a borrar, le digo archivo, guardar como, y aquí en el tipo pongo delimitado por tabuladores.dat. Este es el formato que lee el programa Factor Analysis, ¿de acuerdo? Selecciono el nombre, sábana AFE, ¿vale? Y le doy a guardar. Vosotros no tendréis que crearlo nuevo. A mí, como ya lo tenía creado, me dice que si lo quiero sobreescribir. Le he dicho que sí. A vosotros no debe salir sobreescribir, directamente lo crea, ¿vale? Y ahora fijaros, para recuperar las variables independientes, lo que voy a hacer es darle a control Z, ¿vale? O a la flecha deshacer la acción, para que volvamos a tener nuestro cuestionario en su versión inicial, con nuestras variables independientes, ¿de acuerdo? Ahora sí lo puedo guardar y ya tendría lo que es mi sábana preparada para el análisis factorial exploratorio, ¿de acuerdo? Bien, a continuación voy a abrir el programa Factor Analysis y voy a pulsar en primer lugar sobre la opción React Data, ¿vale? En React Data tengo que seleccionar el archivo que acabo de generar, el de la sábana de AFE, y tened cuidado, porque por defecto el programa tiene un error y por defecto nos genera un sujeto siempre más de lo que tenemos en nuestra sábana, con lo cual vamos a corregirlo y vamos a poner 195, lo demás lo dejamos como está. Fijaros que donde pone valores perdidos, por defecto nos viene el valor 999, de tal manera que si nosotros tenemos valores perdidos en nuestra sábana de datos, tenemos que verificar que ese 999 también lo tenemos en la sábana. Que en nuestra sábana tenemos 99, pues entonces eliminaremos un 9 y lo dejaremos así. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos nuestra sábana de datos integrada en el Factor Analysis, vamos a configurar nuestro análisis. En primer lugar, yo siempre recomiendo que utilicemos lo que es la correlación de Pearson, ¿vale? Correlación de Pearson. Y en el caso de que obtengamos error en el análisis, utilicemos la correlación policórica, ¿de acuerdo? Entonces, pondremos correlación de Pearson, vamos a dejar por defecto lo que es el análisis paralelo, ¿vale? Y a continuación vamos a especificar el número de factores o de dimensiones que nosotros, desde un punto de vista teórico, hemos planteado en el diseño de nuestro cuestionario. En este caso se tratan de 3 factores, con lo cual siempre cuando nosotros especificamos los 3 factores vamos a marcar que sea análisis robusto, y en el caso de la correlación de Pearson vamos a utilizar la máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? Bien, también tenemos que tener en cuenta lo que es la rotación, que como veis aquí, a diferencia de lo que es el SPSS, tenemos muchísimos más tipos de rotación, al igual que tenemos distintos tipos de análisis. Yo siempre recomiendo que si utilizamos Pearson, utilicemos el análisis de máxima verosimilitud, y en rotación podemos jugar con 2 concretamente, que son el Promin, la rotación Promin, o la rotación Weighted Oblimin. ¿Podemos utilizar las demás? Por supuesto que sí, pero las que yo utilizo normalmente son o la Promin o la Weighted Oblimin. Vamos a dejarla en Promin y le vamos a dar a OK.
aquí tenemos el nombre del archivo que nos va a generar con los resultados, ¿de acuerdo? Podemos dejarle eso, podemos cambiarle el nombre si lo deseamos. Y ya está, no hay que hacer nada más, le damos a computar y esperamos que se formule el análisis. Tenemos que tener en cuenta que en este análisis tenemos solamente 15 ítems y 400 sujetos. Si nosotros tuviéramos un cuestionario con, por ejemplo, el doble de ítems y el doble de sujetos, obviamente tardaría muchísimo más. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos nuestro archivo de resultados de análisis, donde aquí lo que vemos son los datos correspondientes al tipo de análisis que hemos empleado y a la muestra. Tenemos un total de 125 sujetos, de 15 variables, que es nuestro cuestionario. Hemos utilizado el análisis paralelo con la correlación de Pearson, ¿veis? Y lo bueno que tiene este programa es que junto al tipo de análisis también nos viene la referencia en la que se basa estos tipos de análisis, con lo cual si nosotros estamos escribiendo un artículo de validación de instrumentos, cuando hagamos referencia al tipo de análisis que hemos empleado, pues ya directamente podemos utilizar esa cita y justo en la parte inferior podemos obtener lo que es la referencia completa para trasladarla a nuestro artículo o a nuestra tesis doctoral o a nuestra investigación. ¿De acuerdo? Esto por esto y otros elementos como los que ya he mencionado anteriormente es por lo que me gusta este programa. Tenemos tanto lo que es la cita del tipo de análisis como lo que son las citas del tipo de análisis robusto, que también tenemos aquí, el tipo de rotación, también tenemos la cita correspondiente, etc. Bien, esto en cuanto a lo que es el detalle, lo que son los detalles del análisis. Vamos a ver ahora dónde nos tenemos que ir fijando dentro de todo este documento de resultados. Bien, cuando nosotros ya tenemos nuestro documento, lo primero que tenemos que fijarnos es en lo que es la adecuación de la matriz de correlación de Pearson, ¿vale? Tenemos que fijarnos en que el determinante de la matriz tiene una significatividad de 0, 0, como es este caso. Siempre vamos a coger los tres primeros decimales, que serían estos tres, del resultado. Tenemos que fijarnos en que el estadístico de Bartlett también tiene una significatividad de 0, 0, 0, como es el caso. Tenemos que fijarnos en el test de Kaiser-Meyer-Hopkins que tenga al menos una puntuación de 0.8 o superior. Vemos como cuando tenemos 0.8 superior, automáticamente el programa nos indica que es un test que ha salido con un adecuado resultado, un resultado bueno en este caso, ¿vale? Y a continuación nos vamos a fijar en lo que el programa denomina lo que es el Cumulative Proportion of Variance, es decir, lo que es la varianza total explicada. Aquí siempre vamos a intentar tener, cuando tenemos tres factores, nos vamos a fijar siempre en el último, que es la suma de los tres, y siempre tendremos que tener una varianza total explicada de al menos un 50% o más. En este caso tenemos un 64,1%, con lo cual también tenemos una varianza adecuada en nuestro análisis. Bien, lo siguiente a fijarnos es en el número de dimensiones que el programa nos recomienda. ¿De acuerdo? Aquí ya tendremos que ver si finalmente modificamos nuestro análisis o obtenemos los ítems suficientes para mantener las tres dimensiones que nosotros hemos mencionado. El programa a priori nos recomienda un total de 2 dimensiones, pese a que nosotros hemos marcado 3 dimensiones que hemos contemplado en el diseño de nuestro cuestionario. ¿Qué va a, invitarnos a reducir a 2? En función de la matriz, de los resultados que obtengamos en la matriz rotada. Si al menos tenemos 3 ítems en cada uno de los factores, podemos mantener nuestras 3 dimensiones. En el caso de que no obtengamos al menos 3 ítems, tendremos que sustituir esas 3 dimensiones por 2 dimensiones. Bien, aquí tenemos también distintos índices de ajuste del modelo. Esto lo vamos a ver después. Lo vamos a ver sobre todo en el análisis factorial confirmatorio. Ahora mismo no es tan relevante en este primer momento, y lo que sí es relevante son
las comunalidades. Las comunalidades siempre tenemos que fijarnos en los ítems, en todos los ítems de nuestro cuestionario, y siempre vamos a considerar todas las comunalidades, o más bien todos los ítems que presenten una comunalidad por encima del punto 3. Si nos fijamos en nuestro análisis tenemos todos por encima del punto 3, a excepción de la variable número 4. La tenemos aquí, que tiene un valor de 2, 3, 4. ¿Quiere decir esto que ya tenemos que proceder a eliminar dicha variable? Todavía no. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es cómo queda esa variable en la matriz de componentes rotados. Si en la matriz de componentes rotados presenta valores por debajo de 3, tendremos que proceder a eliminarla. Si no presenta valores por debajo de 3, podemos mantenerla, siempre y cuando esa variable se encuentre en el factor o en la dimensión que nosotros hemos contemplado en nuestro cuestionario. Vamos entonces a la matriz de factores rotados y aquí vemos, ¿vale? Matriz de factores rotados. Aquí vemos cómo el factor 3, en este caso está compuesto por 3 ítems, todos por encima del punto 3, con lo cual puedo mantener esa dimensión. Vemos que el factor 2, que incluye la variable 4, cuya comunalidad estaba por debajo de 3, sin embargo aquí me ha dado unos resultados, un valor factorial, un peso factorial de 0.4, con lo cual también me invita a mantenerla en este caso. Y vemos como el segundo factor, el factor número 2, también se compone de 4 ítems, o sea, los 3 factores presentan un mínimo de 3 ítems, con lo cual puedo mantener mi estructura factorial de 3 factores y también con valores por encima del punto 3. Con lo cual son unos resultados satisfactorios en cuanto a lo que es el análisis factorial exploratorio, que me invitan a trasladar esta estructura para confirmarla en el análisis factorial confirmatorio. Un aspecto importante a tener en cuenta es que también vemos que los distintos ítems solamente presentan pesos factoriales en un factor. Si nosotros tuviéramos un ítem que presentara pesos factoriales en varios factores, tendríamos en primer lugar que considerar el peso factorial de mayor cantidad. Imaginaros que aquí tenemos un 0.528. Pues en este caso, este ítem, esta variable, nos está indicando en el análisis que tiene un mayor sentido, una mayor relación con el factor, con la dimensión número 2, que con el factor o dimensión número 1. De todas maneras, ya el análisis te está diciendo que el factor está relacionado, que el ítem está relacionado con 2 factores. En el caso hipotético que tuviéramos peso factorial aquí. Con lo cual, este también sería un ítem a considerar su eliminación en el caso de que el análisis factorial confirmatorio así lo estimase. ¿De acuerdo? Eso es una simulación. Aquí ahora mismo vemos cómo cada uno de estos ítems se ha relacionado exclusivamente con uno de los factores, con cada uno de los factores que hemos especificado para nuestro cuestionario. Y nada más, ya no tenemos que considerar nada más, simplemente aquí tenemos la referencia bibliográfica que podemos utilizar en función de las citas que nosotros consideremos en nuestro artículo, tesis o investigación. La vamos a guardar, este output, para tenerlo y conservarlo en el caso y poder recuperarlo para después trasladar los datos a un documento de tesis, como ya digo, a un artículo o una investigación. Esto sería lo que es el análisis factorial exploratorio. Vamos de nuevo y ahora lo que vamos es a trasladar nuestro análisis factorial exploratorio a nuestro programa IBM EIMO, que es el que nos va a permitir, vamos a abrir el documento el que hemos tenido previamente de análisis factorial exploratorio, porque nos va a hacer falta para lo que es generar la estructura, o más bien dibujar la estructura que hemos tenido en este exploratorio, ¿vale? Entonces, tenemos el programa
IBM-ATMOS, que es el que nos va a permitir confirmar la estructura que hemos obtenido en este exploratorio y que se ha concretado en esta matriz de componentes rotados, que es la que tenemos aquí. Vamos a dibujarla. Primero vamos a empezar por el factor, vamos a empezar por este factor, aunque esté aquí el 3, el 2, el 1, nosotros vamos a poner por orden de los ítems, ¿vale? Esto ya es a gusto del consumidor, el que quiera empezar por este puede empezar por este. Yo voy a empezar por orden de los ítems, ¿de acuerdo? Entonces, para generar o dibujar nuestra estructura, vamos a hacer clic en la opción Draw a Latent Variable y vamos a dibujar lo que sería nuestro factor 1, ¿de acuerdo? Como nuestro factor 1 tiene 3 variables, vamos a hacer clic 3 veces. Como a priori por defecto nos la pone en la parte superior, vamos a girarla para tenerla así. Así es como a mí me gusta ubicar las variables en el análisis factorial confirmatorio. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la mano para seleccionar todos los elementos y el camioncito para desplazarlo y centrarlo. ¿De acuerdo? El siguiente factor es el factor 2, en este caso sería el factor 1, pero lo voy a considerar yo como mi segundo factor, que es el que tiene los ítems del 4 al 11. ¿De acuerdo? Entonces vamos a generar, vamos a editar, vamos a copiar esta selección y la vamos a pegar. Vemos cómo se oscurece y ahora con el camioncito separo para completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Ya tendría mi factor 2 preparado y ahora me quedaría el último factor con 4 ítems. ¿Vale? Pues entonces voy a volver a pegar. Voy a volver a situarlo por aquí. Y como tiene 3, le sumo 1 y ya son 4. Esta manita la utilizamos para quitar la selección y ya tenemos lo que es nuestra estructura del análisis factorial confirmatorio preparada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es decirle al programa dónde están los datos que nosotros vamos a necesitar para realizar nuestro análisis. En este caso tenemos la sábana de datos del análisis factorial confirmatorio, que es la que vamos a seleccionar. Le damos a esta opción que la tenemos aquí, le damos a File Name y aquí vamos a seleccionar esta vez lo que es la sábana de datos del análisis factorial confirmatorio. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengo la sábana de datos del análisis factorial confirmatorio, ahora sí ya puedo proceder a ver la lista de variables en este archivo de datos que yo acabo de seleccionar. ¿Vale? El filtro lo podría haber eliminado, pero bueno, ahora no nos va a perjudicar. Y ahora lo que voy a hacer es cada una de las variables ponerla en su correspondiente lugar. Por ejemplo, los 3 primeros ítems irían en... Okay, vamos a quitar esto que se me ha ido. Los 3 primeros ítems irían, ¿vemos? ¿Veis? Estos 3 irían en el factor 1, que hemos considerado nosotros 1. Los siguientes 8 ítems irían en el factor 2. Y los últimos 4 ítems irían en el factor 3. ¿De acuerdo? Y ya tenemos, ya podemos cerrar, y ya tenemos nuestro análisis, bueno, nuestros datos integrados en lo que es nuestro análisis factorial confirmatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Esto ahora hay que limpiarlo. Primero vamos a poner el nombre. Cuando nosotros ponemos el nombre a la variable no puede tener espacio, pero en la etiqueta sí. ¿De acuerdo? Factor 2, perdón, sin espacio, aquí sí. Y factor 3 y aquí sí, con espacio. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestros factores y ahora vamos a proceder a lo que es renombrar todos los ítems solamente con la numeración para limpiar lo que es el gráfico del análisis factorial confirmatorio.
Solamente tocamos lo que es la variable label, lo que es la etiqueta, y solamente vamos a dejar la numeración. Vemos cómo si yo tengo la numeración, pero si yo hago doble clic, tengo lo que es la variable, en un momento dado la puedo consultar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, ya tengo lo que son los factores, los ítems de cada factor, y me quedan lo que son los errores que se asocian a cada uno de los ítems, que le vamos a poner exactamente el mismo número que hemos asignado a cada uno de los ítems, para que no tengamos después problemas a la hora de identificar los errores. ¿Por qué digo de identificar los errores? Porque los errores son fundamentales a la hora de mejorar lo que son los índices que vamos a obtener en el ajuste del modelo, y que vamos a tener que obtener un mínimo de 1.9 en cada uno de esos índices de ajuste del modelo. Ahora después lo vamos a ver tranquilamente, con lo cual no os preocupéis. Y el 15. Bien, pues ya tenemos todo lo que es nuestra estructura factorial dibujada en lo que es en nuestro programa IBM IMO, y a falta de configurar lo que es el tipo de análisis que vamos a llevar a cabo y la ejecución del análisis. Primero, para lo que es llevar a cabo el análisis, vamos a darle a esta opción que pone propiedades, ¿vale? Bien, en las propiedades tenemos una serie de pestañas. En la primera de todas, en la estimación, solamente podemos utilizar para validar nuestro instrumento lo que es la máxima verosimilitud. Solamente podemos utilizar máxima verosimilitud. Vamos a estimar lo que es las estimaciones y vamos a dejar por defecto el ajuste en modelos saturados y independientes. En la pestaña numerical vamos a dejarla tal y como está, teniendo en cuenta que en el caso de que nosotros tengamos algún tipo de error en el análisis, podemos utilizar la primera casilla si tenemos una muestra de matriz no positiva, que se denomina, ¿de acuerdo? Si nos da un error y nos dice que la matriz es no positiva, entonces tenemos que seleccionar esta casilla para que nos dé los resultados de este análisis factorial confirmatorio. En el caso de que tengamos ajuste de modelo sin definir, tendremos que clicar en esta otra. Son los dos tipos de errores más comunes que suelen presentar los análisis factoriales confirmatorios. A priori, hasta que nos veamos los resultados de nuestra primera ejecución, no vamos a seleccionar ninguno. Lo que es el vía lo vamos a dejar tal cual viene aquí. Y en lo que es el documento de salida con los resultados, yo siempre utilizo lo que son la estimación estandarizada, lo que son las correlaciones. Muy importante lo que son los índices de modificación, que estos son lo que yo comento antes, que nos va a permitir correlacionar los errores de los ítems que están dentro de un mismo factor y mejorar esos índices de ajuste del modelo. Después, en esta columna podemos seleccionar lo que son los pesos, lo que son las covarianzas, las correlaciones y también lo que es el test de normalidad y de outliers, ¿de acuerdo? En Bootstrap no vamos a seleccionar nada, en Permutation nada, en Random nada y en Title nada, ¿vale? Cerramos y una vez que ya tenemos nuestro análisis, ¿vale? Lo único que nos queda que es correlacionar los tres factores. ¿Por qué se correlaciona? Obviamente porque si nosotros hemos diseñado un cuestionario que tiene 3 dimensiones, esas 3 dimensiones tienen que estar relacionadas. No tendría ningún sentido crear un cuestionario que estamos preguntando sobre 3 cosas que no tienen nada que ver. Con lo cual, aquí tendremos que utilizar la flecha de doble cabezal y correlacionar, cada uno
factores, de tal manera que todos queden íntimamente relacionados, ¿vale? Vamos a seleccionarlo todo, a moverlo un poquito aquí, para que se quede cuadrado y lo veamos todo. Y ahora ya sí podemos ejecutar nuestro análisis. Antes de ejecutarlo tenemos que guardarlo, porque si no nos va a dar error y nos va a decir que no está guardado. Entonces le vamos a dar a guardar, le vamos a crear nuestro análisis factorial confirmatorio. A vosotros no os saldrá nada, le ponéis FC o el nombre que queráis y le dais a guardar y ya lo tenemos guardado. Y ahora vamos a utilizar el botón calcular estimaciones para obtener los resultados de este análisis factorial confirmatorio. Bien, cuando nosotros le damos a ejecutar, vemos como aquí en esta casilla, que es la casilla de ejecución, vemos como nos arroja un chi cuadrado por debajo ya de 200 con 87 grados de libertad, ¿vale? Esto ya lo que es el valor de chi cuadrado también va a ir en función del número de ítems que tengamos, así como del número de sujetos. Un chi cuadrado ya por debajo de 200 quiere decir que nuestro ajuste está muy próximo a dar buenos resultados, ¿de acuerdo? Una cosa que se me ha olvidado comentar y que es muy importante en este momento es, antes, previo a lo que es el análisis factorial confirmatorio, nosotros pues, tenemos una manera de realizar de una manera preliminar si los ítems que nosotros hemos obtenido en este análisis exploratorio van a tener un buen resultado en el confirmatorio. ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil. Mirad, yo aquí tengo mi sábana de datos del análisis factorial exploratorio, ¿de acuerdo? De tal manera que yo lo que voy a hacer es utilizar el análisis de consistencia externa o alfa de Cronbach para ver qué valores me arrojan cada uno de los ítems pero metidos en su dimensión. Es decir, yo tengo que la dimensión número 3 o la que hemos considerado en el confirmatorio número 1, me da igual, tengo el ítem 1, 2 y 3. Si yo aquí me vengo a analizar y doy a opción escala análisis de fiabilidad, si yo meto los ítems 1, 2 y 3 que correspondían con el factor 3 según el exploratorio, ¿de acuerdo? Y le doy a aceptar, esto lo que me da es la fiabilidad de la dimensión número 3 de análisis confirmatorio. Siempre, para que después el confirmatorio lo tenga de manera satisfactoria, me tengo que fijar en que el alfa de Cronbach está por encima del punto 7, que es el que estima la literatura metodológica, que es el mínimo adecuado para lo que es la fiabilidad, ¿de acuerdo? Es verdad que existen otros autores que defienden que un punto 6 podría ser, digamos, suficiente, digamos, el mínimo estaría en el punto 6, pero para lo que es un análisis factorial confirmatorio siempre vamos a intentar que nuestro alfa de Cronbach sea superior al punto 7. Como vemos, estos tres elementos lo que nos arrojan es una fiabilidad del punto 858, con lo cual la fiabilidad es alta. Esta primera dimensión me ha dado fiabilidad alta. Ahora tengo que comprobar la siguiente dimensión. En este caso sería la 1, que tendría los 8 factores siguientes. Volvería a repetir el procedimiento. ¿De acuerdo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vemos como el alfa de Cronbach vuelve a salir 859 por encima del punto 7, número de elementos 8, con lo cual también tengo un valor adecuado. Y ya por último voy a comprobar la última dimensión que lleva los últimos 4 ítems, ¿vale? Y vemos como también el alfa de Cronbach emplea o arroja un valor de 1.849, con lo cual los 3 factores que yo he considerado previamente en este análisis factorial confirmatorio me ha dado en los 3 casos una buena fiabilidad, lo que ya me invita a priori a, en la estructura del confirmatorio,
obtener, o me está indicando que es muy posible que yo pueda obtener unos buenos resultados en este análisis confirmatorio, como ya estoy viendo a priori. Vamos a indagar, a profundizar en esta tabla de resultados del análisis factorial confirmatorio. Vemos que aquí, en lo que es las notas del modelo, tengo que el chi cuadrado es de 191.501, 87 grados de libertad, significatividad 0.000. Lo ideal sería al menos la significatividad que fuera por encima de 0.05, ¿vale? Es decir, nos interesa que no sea significativo. Pero lo que es la confirmación de nuestro modelo, no nos vamos a guiar por el chi cuadrado, ya que es un análisis que está ya obsoleto y que presenta ciertos problemas en lo que a lo que es el tamaño de muestra se refiere, así como el tamaño de nuestro instrumento, y lo que nosotros nos vamos a fijar fundamentalmente va a ser en los ajustes del modelo del baseline comparisons, es decir, nosotros en la análisis factorial confirmatorio vamos a verificar que los valores que obtenemos en el modelo por defecto sean superiores al punto 9. Lo ideal sería que los valores tanto del CFI, del TLI, del IFI como del NFI estuvieran por encima del punto 95. Aunque hay muchos autores que defienden que un valor por encima del punto 90 sería adecuado. Como vemos, en este caso ya tenemos 3 indicadores de este modelo por encima del punto 90 y solamente nos faltaría mejorar estos 2 indicadores de aquí. Con lo cual, para eso vamos a utilizar lo que son los índices de modificación. Y los índices de modificación no son otra cosa que un apartado dentro de lo que es en los resultados que nos indican o nos invitan a correlacionar cada uno de los factores cada uno de los errores de los ítems de un mismo factor. De tal manera que yo, por ejemplo, empiezo por arriba y me dice error 13 con error 15. Me vengo aquí y digo error 13 con error 15 son del mismo factor. ¿Son 2 ítems del mismo factor? Sí, pues eso lo puedo correlacionar. El 12 con el 14, exactamente, son los mismos, son ítems que están dentro del mismo factor, lo puedo correlacionar. El 8 con el 9, también. El 7 con el 8, también. El 6 con el 10, también. El 6 con el 7, también. El 5 con el factor 2 está dentro del factor, no lo puedo correlacionar. Yo no lo puedo correlacionar ítem con factor, solo puedo correlacionar errores dentro de ítem de un mismo factor. 5 con factor 1, no puedo. 5 con factor 3, tampoco puedo. 5 con factor 12, tampoco puedo. ¿Por qué? Porque el 5 pertenece al factor 2 y el 12 pertenece al factor 3. Con lo cual no puedo correlacionarlo. El 5 con el 6, sí lo puedo correlacionar. El 4 con el factor, no puedo. 4 con factor, no puedo. 4 con 5, sí lo puedo correlacionar. 3 con 7, no lo puedo correlacionar porque están dentro, porque son ítems de factores diferentes. Y el 2 con el 8 tampoco lo puedo correlacionar porque son ítems de factores diferentes. A priori ya tendríamos las posibles correlaciones de este apartado de modificación índice o índices de modificación. Con lo cual, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es volver a ejecutar mi análisis. Cuando yo ejecuto mi análisis, aquí vemos que pone estimaciones sin estandarizar. Si yo le doy a estimaciones estandarizadas, ¿vale? Ya veo aquí cuáles son los pesos factoriales de cada una de las correlaciones, así como de los ítems con sus respectivos factores, así como de los ítems en sí. ¿De acuerdo? A mayor peso factorial, más consolidación hay en el ítem, para que ese ítem permanezca. ¿Vale? A priori, nosotros no vamos a tocar en ningún momento esta estructura hasta que veamos que ya no tenemos ninguna alternativa para mejorar lo que son los los índices de ajuste del modelo. Como vemos, cuando yo he ejecutado por segunda vez, ya con mis correlaciones, he mejorado significativamente ese chi cuadrado,
así como los grados de libertad. Y ahora cuando yo me voy, vemos como la probabilidad de nivel, el nivel de probabilidad está subiendo, eso es una muy buena señal. Y vemos como en lo que es los ajustes del modelo, efectivamente ya tengo todos los indicadores por encima del punto 90. Y no solo por encima del punto 90, sino que todos ellos, a excepción del NFI, el RFI es muy difícil subirlo a punto 95, pero todos estos tres están por encima del punto 95 y quizá este sería el que me queda un pelín más de ajuste, pero así ya estaría totalmente validado el modelo. Vamos a ver si los índices de modificación nos vuelven a arrojar alguna correlación para poder mejorar ese último índice. Vemos que nos invita a relacionar el 8 con el 11, que sí se puede correlacionar. Vamos otra vez a volver a nuestro diagrama de entrada, porque el de salida no lo podemos modificar, solo podemos modificar el de entrada, y vamos a correlacionar el 8 con el 11, que son del mismo factor. El 6 con el 13 no podemos, el 6 con el 12 no podemos, el 5 con el 12 tampoco podemos, el 3 con el 7 tampoco podemos, el 2 con el 8 tampoco podemos, el 2 con el 7 tampoco podemos y el 1 con el 4 tampoco podemos. O sea, hemos podido solo establecer una correlación más, pero bueno, esa correlación posiblemente no mejore lo que es. Vemos cómo ha subido nuevamente y efectivamente vemos cómo ha subido también este valor ya muy próximo al punto 95. Esto estaría ya prácticamente validado, es decir, aquí tendríamos ya los resultados de nuestro análisis factorial confirmatorio, ¿de acuerdo? Y con un nivel de RMSA entre el punto 8 y el punto 2, que sería también adecuado, que sería el punto 38, ¿de acuerdo? Y también otro de los indicadores que yo suelo utilizar de los ajustes de modelo es el ECVI, que también lo suelo indicar en mi artículo, que en este caso está en el punto 1012, que está muy bien. Cuanto más bajo el valor es mejor en este caso, en el nivel de ajuste, ¿de acuerdo? Y ya no tenemos, me imagino, más posibilidades de modificación. Sí, mira, tenemos aquí el 7 y el 11, en este caso podemos volver a establecer el 6 y el 12 no, el 6 y el 13 tampoco, 5 y 12 tampoco, 3 y 7 tampoco y 1 y 4 tampoco. Vamos a volver a efectuar el análisis, vemos cómo vuelve a bajar el chi cuadrado, buena señal. Ya tenemos prácticamente el NFI en el punto 95, que es como también indica la digamos, literatura metodológica más rigurosa, ¿de acuerdo? Vamos a chequear los índices de modificación para ver que ya efectivamente no tenemos más posibilidad de mejorar. Efectivamente, ya no podemos hacer ninguna asociación más, con lo cual aquí tendríamos nuestros resultados. Estos serían los resultados a trasladar a nuestra tesis doctoral, nuestro artículo, estos de aquí. Podríamos también trasladar lo que son el chi cuadrado con los grados de libertad. Aquí vemos que la significatividad es del punto 125, con lo cual ya está por encima del punto 5, que también es interesante. También se puede trasladar este indicador, que son los más importantes. El RMSA lo volvemos a tener en el punto 30, que está estupendamente. Y vemos como el ECVI lo tenemos un poquito con un valor inferior, que es el punto 974, que está también estupendamente bien. Entonces, estos serían los valores a considerar en nuestro artículo. Ahora os voy a poner uno de ejemplo para que veáis cómo se traslada. Perdón. Y en lo que es el gráfico, tendríamos que darle a lo que es la vista de salida y lo que es las estimaciones estandarizadas.
para que tengamos todos los datos del gráfico. A continuación daríamos a seleccionar todo y con el dedito quitaríamos lo que son estas para no empañar el dibujo que vamos a trasladar después a nuestro artículo científico. Quitaríamos esta, la asociación de esto, y ahora le daríamos a copiar y en nuestro Paint le daríamos a pegar. De tal manera que ya tendríamos, en vez de factor 1, factor 2, factor 3, aquí podemos poner el número de los factores de nuestra dimensión. ¿De acuerdo? Yo he puesto factor 1, factor 2, factor 3 para hacerlo lo más genérico posible. Lo guardaríamos como JPG, que suele ser el estándar. Pondríamos AFC. Y ya tendríamos nuestro gráfico preparado para insertarlo en nuestro documento. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los documentos, uno de los artículos, para que veamos un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, estudio psicométrico, Juan Manuel Muñoz, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos, este sería el estudio, uno de los artículos que yo he hecho sobre análisis de validación de escala. Vamos a verlo en PDF. ¿De acuerdo? Tendríamos lo que es la estructura normal de un artículo científico, con su resumen en primer lugar, su marco teórico, donde aquí lo que relacionamos es las dimensiones de nuestro instrumento con otros instrumentos también relacionados con nuestra temática, ¿de acuerdo? La dinámica de aprendizaje que hemos seguido, los objetivos de este estudio, pues como no puede ser otra cosa, pues proceso de validación y análisis de las características técnicas de un instrumento creado ad hoc, que es nuestro, ¿vale? Aquí pondríamos el método que hemos seguido, ¿vale? Características de la muestra, que es lo normal, y fijaros, aquí ya, a partir de aquí, de la población y muestra, aquí ya vemos cómo hacemos referencia a la muestra del estudio 1, que sería la muestra del análisis factorial exploratorio, y la muestra del estudio 2, que sería la del confirmatorio. Por eso es importante que nosotros dividamos los archivos de nuestra recogida de datos en dos, ¿vale? Para que nosotros podamos después hacer los análisis correspondientes que nos permitan, digamos, llevar a cabo nuestra publicación. En nuestro instrumento explicamos el instrumento, cómo se denomina, cómo se diseñó, si fue online, las dimensiones que tiene, lo que son los ítems y el procedimiento de recogida. Vemos el estudio 1, ha consistido finalizada esto se fue, y aquí ponemos lo que son los valores que ya os dije previamente en lo que es el análisis factorial exploratorio. Es decir, que es el Meyer-Hopkins, lo tenemos aquí, ¿vale? Punto 5, por encima del punto 5, como dicen los autores. Yo prefiero punto 8, que es, digamos, valores óptimos, ¿vale? Tenemos también aquí lo que es la consistencia interna, que es lo que vimos en el alfa de Cronbach, ¿de acuerdo? Los resultados, esto lo que aquí decimos es los índices en los que los vamos a contemplar, esa validación, y aquí ya los resultados es ya lo que nos ha obtenido. ¿Veis? En este caso tenemos esta estructura de factorial exploratorio, después tenemos con lo que son los índices determinantes de la matriz con significatividad 0, que es el Meyer-Hopkins con un valor punto tal, y felicidad de Bartlett con significatividad 0. Aquí lo tenemos, ¿vale? El RMSR, que es el equivalente al RMSA del confirmatorio, lo tenemos también entre el punto 0,2 y el punto 8, que está también bien.
y todos los pesos factoriales los tenemos por encima de punto 3 y cada uno en su correspondiente factor. Después pasaríamos a lo que es el confirmatorio. Aquí hacemos referencia a los índices que ya hemos visto previamente. Tenemos nuestro dibujo, ¿vale? Nuestro dibujo, veis, con nuestros pesos factoriales. Y aquí tenemos lo que son los valores de ajuste del modelo, que son los que hemos puesto. El chi cuadrado, entre grados de libertad, CFI, IFI, tal, RSMR, todo esto que yo he dicho, y el ECVI. ¿Vale? Y por último, aquí, en este caso, también hemos realizado lo que es la habilidad convergente y discriminante, que en este vídeo no la vamos a abordar, así como la consistencia interna. La consistencia interna la hacemos tanto de lo que es el exploratorio, consistencia interna de las 3 dimensiones y del instrumento en total, sumando todas las dimensiones, como ya lo hemos visto previamente, y después, con la sábana de datos del confirmatorio, volvemos a hacerlo de manera por factores y de manera total. ¿De acuerdo? Y ya, si nosotros quisiéramos utilizar también los estadísticos descriptivos, pues ya podríamos hacer un análisis descriptivo de media, desviaciones típicas, mínimo y máximo, así como un análisis correlacional. ¿De acuerdo? Esto sí se podría hacer ya, a partir de aquí del análisis descriptivo, sí se podría hacer ya con la muestra total, con los 409, con los sábanas de datos del 409. ¿Por qué? Porque una vez que ya hemos confirmado nuestro modelo, simplemente lo que tenemos es que ceñirnos a los descriptivos porque ya tenemos los valores adecuados de validación del instrumento. ¿De acuerdo? Y nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os sirva en vuestros estudios e investigaciones a realizar. Un saludo.